Esta es una historia de decepción, intriga y victoria. Pero, ¿victoria para cuál de los dos bandos? En la sección 10 de Doctrina y Convenios vemos cómo Satanás opera y cuáles son sus tácticas. El Señor explica cómo el adversario usa a gente inicua para engañar y cómo incita a la ira. Pero el Señor también enseña cómo podemos mantenernos fuertes y vencer las artimañas de Satanás. ¿Recuerdas que Martin Harris llevó a su casa 116 páginas traducidas del Libro de Mormón, las que podía mostrar solo a personas específicas y devolverlas rápidamente? Cuando Satanás interviene, hasta las mejores intenciones pueden fracasar. Él miente a la gente, hace que se enojen y los incita a cometer todo tipo de crimen y después deja que se sientan culpables. Satanás, el enemigo del género humano, hizo todo lo posible por impedir que el Libro de Mormón saliera a la luz, pues guiaría a la gente a Cristo. Aún hoy día hace todo cuanto puede para que la gente no lo lea ni crea en él. Martin empezó con buenas intenciones y guardó su promesa y mostró el manuscrito solo a unas pocas personas. Pero después se entusiasmó demasiado y lo mostró a otros. ¿Han visto esto? ¡Es genial! Y cuando rompió su promesa, lo mostró a cualquiera que quisiera verlo. Y bueno, el manuscrito fue robado y él no tenía ni idea de dónde había ido a parar. Martin se sentía desconsolado y cuando José se enteró, se sintió igual y dijo: «He perdido mi alma». Imagina que escribes un ensayo de 116 páginas y es accidentalmente borrado y se pierde para siempre, sin ningún tipo de respaldo. ¿Cómo te sentirías? ¿Y qué tal si fuera un documento sagrado asignado por el Señor? No quiero ni pensar en cómo me sentiría si se perdiera. Pero después el Señor reveló exactamente lo que había sucedido con las páginas perdidas. Lo sabía porque no hay nada oculto para el Señor. En la sección 10, Él explica que algunas de las personas a quienes Martin había mostrado el manuscrito eran muy malas. Satanás forzó a esas personas a robar las páginas y cambiar lo que decían ellas, para que cuando José volviera a traducirlas, la nueva traducción no coincidiera con el nuevo manuscrito. Satanás pensó que convencería al mundo de que José Smith no tenía ningún don de Dios y que había destruido los planes del Señor en cuanto al Libro de Mormón. Pensó que había ganado. Pero las obras de Dios no podrán ser detenidas, pues el Señor había resuelto ese problema más de 2000 años antes, al pedirle a Moroni que incluyera otro libro de Nefi en las planchas de oro, el cual pediría a José que tradujera. El Señor dijo: «Confundiré a los que han alterado mis palabras, y les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo». ¿Qué fue lo que se perdió entonces? Los primeros intentos de Nefi de escribir, los de Mormón de editar y de José de traducir. ¿Qué fue lo que se obtuvo? Todos sus segundos escritos y las increíbles historias desde primer Nefi al libro de Omni. El Señor tenía un gran plan de respaldo. ¿Nos sentimos a veces como José Smith cuando cometemos un grave error y pensamos que no hay ninguna esperanza para nosotros? Cuando caemos en el pecado, las malas decisiones, las adicciones o el maltrato, ¿o sentimos que por haber cometido tantas faltas nuestras bendiciones y promesas están arruinadas? ¿Que nuestra bendición patriarcal nunca se cumplirá? ¿Y nos damos por vencidos? Gracias al plan de redención de Dios, al cual añadimos su gracia, todos tenemos acceso al poder de los cielos en forma personal. Y la sabiduría del Señor siempre es mayor que la de Satanás, por más astuto que se crea. Satanás se sintió triunfador cuando Adán y Eva comieron del fruto. Pero ese era el plan de Dios para introducir a sus hijos a la vida mortal. Satanás se regocijó cuando Jesús fue crucificado, pero eso fue lo que Dios planeó para dar paso a la expiación. Y Satanás pensó que había detenido la traducción del Libro de Mormón
Pero el Señor ya había incluido otros escritos en las planchas de oro. Satanás siempre trata de ganar, y aunque obtiene algunas pequeñas victorias, sabemos que el bien siempre triunfa sobre el mal. Y para dejarlo bien claro, aunque sabemos cuál bando ganará, igual podemos escoger lo que queramos hacer, aunque sea algo equivocado. Martin y José cometieron muchos errores, pero el Señor solucionó los problemas y cuando ellos se arrepintieron, los perdonó. Y Martin hasta llegó a ser uno de los testigos especiales del Libro de Mormón. Ahora, los planes de Satanás en la actualidad son básicamente los mismos que en la época de José Smith. Tal vez nos burlemos de sus tácticas, pero no hay nada de humorístico en ellas. Él está determinado a apoderarse de nuestras almas por medio de tentaciones, confusiones y engaños. Miente, falsifica, destruye y ama las tinieblas. Pero gracias a la luz del Señor, podemos librarnos de las garras de Satanás haciendo lo que se nos enseña en la escuela dominical, orar siempre, guardar los mandamientos y confiar en sus bendiciones. Debemos confiar en el Espíritu Santo que nos lleva a obrar bien. El Señor dice que quienes pertenecen a su iglesia no tienen por qué temer, siempre que nos arrepintamos y vayamos a Él. Así que no temas, haz lo mejor que puedas y recuerda que el bando del Señor saldrá triunfador. Bueno, hablamos de Satanás y sus seguidores. ¿De qué hablaremos en el próximo episodio? ¿Quizá de ángeles? Gracias por ver esta presentación. Si cree que le ha ayudado en su camino hacia la verdad y el discipulado cristiano, compártala y suscríbase al canal. Y haga clic en la pequeña campana para que se le informe cuando haya nuevos videos. Más importante aún, estudie las Escrituras por usted mismo.